El 29 de abril de 2016, Eneida Ramos, una joven de 22 años con el sueño de salvar vidas bordado en su bata de estudiante de medicina, salió de casa confiando en alguien que alguna vez fue su refugio. Subió a un auto familiar sin saber que estaba entrando a una trampa cuidadosamente planeada. Horas después, su ausencia desató una búsqueda desesperada. Llamadas, volantes, interrogatorios. Una familia rota por la incertidumbre y una ciudad entera preguntándose qué había pasado. La verdad no tardó en emerger, y lo hizo con una crudeza que paralizó a todo Tijuana. Su cuerpo fue hallado en el sótano de una casa, víctima de un crimen cruel y premeditado, que reveló cómo una historia de amor terminó siendo una emboscada mortal. Quédate hasta el final del video para conocer cómo se desenmascaró uno de los crímenes más estremecedores de México y cómo el legado de Eneida sigue vivo hasta hoy. El caso de Eneida Ramos. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Levi y el día de hoy te traigo otro caso más. La noche del 30 de abril, la policía de Baja California acudió a una vivienda en la colonia Revolución, zona Río de Tijuana, tras recibir una extraña llamada de la familia Garza Yáñez para advertir que había un cadáver en el sótano de su casa. Cuando los oficiales ingresaron al sótano húmedo, se encontraron con una escena macabra. Bajo una sábana improvisada, yacía un cuerpo frágil de una joven con signos claros de violencia. Estaba boca arriba, con una bolsa de plástico en la cabeza, y presentaba múltiples golpes en el cuerpo, mejillas ensangrentadas, ojos hinchados, labios morados por falta de oxígeno, marcas púrpuras de estrangulamiento en el cuello, moretones en los brazos, una mordida fresca en el hombro derecho y muñecas atadas con una cadena metálica oxidada. Aunque no había signos de agresión sexual, la premeditación era innegable. Los instrumentos, cuerda, bolsa, cadena, fueron preparados con antelación. Para los detectives, el crimen no fue una obra de un desconocido. Fue planeado fríamente por personas que la conocían. A la escena llegaron los padres de una joven estudiante de medicina de 22 años, que estaba desaparecida desde la noche anterior y cuya búsqueda había movilizado a toda la comunidad. La madre colapsó al identificar a su hija por un lunar característico en la mano, mientras que su padre exigió a los agentes que le dieran explicaciones. Pero para entender todo lo que había pasado, hay que retroceder y conocer quién era Eneida, su historia, su entorno y la relación que, años antes, había comenzado a marcar su destino. Eneida Rosario Ramos Noriega nació el 26 de enero de 1994 en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México. Era la hija del medio de Benito Ramos y Cecilia Noriega, y tenía dos hermanas, Hilda y Esmeralda. Eneida creció en un hogar cálido, rodeada de afecto, con valores sólidos y una vocación clara: ayudar a los demás. Su padre, un trabajador manual en empleos de construcción, enfrentaba la precariedad económica para darle a sus hijas un futuro mejor, mientras que su madre llenaba la casa con charlas nocturnas y consejos que forjaban resiliencia. Desde sus primeros años escolares, Eneida destacó por su inteligencia, sensibilidad y compromiso.
Era una niña aplicada, respetuosa, con una curiosidad que la llevaba a preguntar más allá de lo evidente. Su adolescencia coincidió con el auge de la violencia del narcotráfico en Tijuana. Balaceras y desapariciones llenaban los titulares, pero en su hogar, el refugio era la educación. Cursó la secundaria en una escuela pública local, destacando con promedios altos y un liderazgo natural que la llevaba a organizar ferias científicas y eventos benéficos. Su padre trabajaba turnos largos para costear uniformes, mientras que su madre lavaba ropa ajena para comprar útiles escolares. Eneida, consciente del sacrificio, equilibraba estudios con tareas hogareñas, mostrando una madurez precoz. Su personalidad se consolidó. Era descrita como una chica extrovertida pero disciplinada. Su vocación por ayudar a los demás se transformó en un sueño concreto: convertirse en médica. Quería salvar vidas y marcar una diferencia, y todo en su entorno parecía alinearse para lograrlo. Tras terminar la preparatoria con calificaciones sobresalientes, ingresó a la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana. Era una de las instituciones más reconocidas de la región, y Eneida se convirtió rápidamente en una estudiante destacada. Sus profesores la describían como dedicada, empática, con una ética impecable. Sus compañeros la admiraban por su capacidad de escuchar, por su dulzura, por su firmeza cuando algo no le parecía justo. Pero la vida de Eneida no solo giraba en torno a sus estudios y su familia. También tenía vínculos amorosos. Uno de ellos fue con Adán Alejandro Castellanos Espinosa, a quien había conocido durante su adolescencia. Este chico, a quien nos referiremos como Alejandro en adelante, también había nacido en Tijuana alrededor de 1994 y también había ingresado a la carrera de medicina para estar más cerca de Eneida. Era descrito como un joven carismático en la superficie, con una sonrisa que atraía amigos y una facilidad para socializar en fiestas universitarias, pero que en el fondo ocultaba un lado controlador. Su romance con Eneida floreció en los pasillos universitarios y se extendió por casi 5 años. En redes sociales se mostraban como una pareja feliz. Compartían mensajes amorosos, fotografías y momentos. Pero, en la realidad, la historia era distinta. Según testimonios de amigos cercanos, la relación entre ellos estuvo marcada por altibajos constantes, discusiones, rupturas temporales y reconciliaciones. Al parecer, el chico era celoso, posesivo e inseguro. Eneida, por su parte, intentaba mantener el equilibrio, creyendo que podía ayudarlo y cambiarlo. Pero con el tiempo, la relación comenzó a afectarla emocionalmente. Alejandro vivía con el temor de perderla. En más de una ocasión, la amenazó con quitarse la vida si ella lo dejaba. Eneida se encontraba atrapada en una dinámica tóxica. No quería seguir, pero tampoco deseaba que él se hiciera daño. Sus amigos universitarios eran testigos del malestar que esto le provocaba. La apoyaban, la escuchaban y la aconsejaban que se alejara de él. Finalmente, a finales de diciembre de 2015, Eneida decidió terminar la relación, pero Alejandro no lo aceptó fácilmente. Le imploró que no cortara la comunicación. Volvió a amenazar con quitarse la vida si ella se alejaba por completo. Durante los meses siguientes, mantuvieron una relación cordial, una especie de amistad sostenida por mensajes de texto y encuentros esporádicos en la universidad. La separación permitió que Eneida comenzara a sanar y también que conociera a alguien más, Fernando, otro estudiante de medicina descrito como un joven empático, respetuoso, con una energía distinta. Eneida comenzó una nueva relación con él. Se sentía tranquila, valorada, libre. Sus compañeros notaban el cambio, la veían feliz. Pero Alejandro también lo notó y no lo tomó bien.
Al enterarse de la nueva relación, se retorció de celos, no solo por ver a Eneida con otro, sino porque Fernando era su amigo. Aún así, ocultó su enojo, temiendo que Eneida cortara todo contacto. Para enero de 2016, inició una nueva relación con Carla Vanessa Garza, de 21 años, una estudiante de Derechos en la misma universidad. Aunque Alejandro parecía haber retomado su vida, Carla notaba que aún no superaba su ruptura con Eneida. Constantemente la comparaba con ella, lo que la hacía sentir que él no había cerrado ese ciclo. Con el tiempo, la obsesión de Alejandro se transformó en un plan que culminaría en el sótano de una casa, con una bolsa de plástico, una jeringa y una vida apagada. La tragedia comenzó el viernes 29 de abril de 2016. Ese día, Eneida salió de su casa como siempre para asistir a clases en la universidad, donde cursaba el 8º semestre de medicina. Tenía una rutina estricta, marcada por la puntualidad y la comunicación constante con sus padres. Si algo la retrasaba, lo avisaba. Pero esa noche, pasada las 10, no volvió ni avisó. Sus padres comenzaron a preocuparse, intentaron llamarla. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. Su madre marcó una y otra vez, mientras que su padre sintió el peso de un silencio que, en una ciudad donde las desapariciones de mujeres eran cotidianas, solo podía significar un mal augurio. Con el paso de los minutos, la inquietud se transformó en alarma. Llamaron a amigos, compañeros y familiares. Nadie sabía dónde estaba. Recorrieron hospitales pensando que tal vez había sufrido un accidente, pero no encontraron rastro alguno. Sin más opciones, acudieron a la policía y presentaron la denuncia por su desaparición. Era la madrugada del 30 de abril cuando Eneida fue oficialmente declarada desaparecida. La policía activó los protocolos de búsqueda. Se difundieron afiches con su fotografía en redes sociales, en la universidad y en puntos claves de la ciudad. Su foto se compartió con desesperación junto con sus características. Los investigadores interrogaron a amigos y conocidos, enfocándose en su pareja actual, Fernando, quien no solo colaboró con las autoridades, sino que aportó un dato crucial. La chica le había dicho que se reuniría con Alejandro para hablar sobre un problema familiar. La última vez que se comunicaron fue alrededor de las 7:30 de la noche del 29 de abril. Después de eso, ella dejó de responder. Cuando la policía intentó hablar con Alejandro, este se negó a declarar. Solo se comunicó con los padres de Eneida, asegurando que ella había cancelado el encuentro y que no sabía nada más. Aunque no había pistas claras, los agentes recordaron un detalle mencionado por los padres de la joven que permitió avanzar en la investigación. El teléfono de Eneida seguía encendido. Gracias a la geolocalización, rastrearon la señal hasta la vivienda de la familia de Carla, quien minutos antes de la llegada de la policía, vencida por la culpa, había confesado a sus padres que ocultaba el cuerpo de Eneida en el sótano. Tras el hallazgo del cadáver, la investigación policial inició de inmediato. Los estudios forenses pintaron un cuadro de crueldad calculada. Según los informes, Eneida había fallecido entre las 8 y las 9 de la noche del 29 de abril, por asfixia múltiple. Una cuerda de nylon dejó surcos de 2 centímetros en el cuello, indicando estrangulamiento inicial que cortó el oxígeno por 2 minutos. Asimismo, presentaba una marca de inyección en su brazo derecho. Según los estudios toxicológicos, en su organismo tenía rastros de 2 sustancias, ácido clorhídrico y formaldehído, que quemó venas y provocó paro cardiorrespiratorio, acelerando el colapso. Además, la bolsa de plástico negra, apretada sobre su rostro, le provocó convulsiones. Las uñas rotas, los moretones en el torso y una mordida en el hombro confirmaban que Eneida había tratado de defenderse. Mientras se revelaban los resultados forenses, las autoridades habían trasladado a Carla hasta la sede policial, tras ser considerada la principal sospechosa.
Sin embargo, su testimonio reveló una secuencia de violencia que estremeció incluso a los investigadores más experimentados. Durante su declaración, relató que el día 29 de abril de 2016 cumplía 3 meses de noviazgo con Alejandro. Esa noche, él la recogió en el auto de su madre y le pidió que se sentara en el asiento trasero, asegurando que tenía una sorpresa. Previamente, Alejandro había llamado a Eneida para pedirle que se vieran, bajo el pretexto de un problema familiar. Tras recorrer algunas cuadras, recogieron a la joven estudiante de medicina. En su declaración, Carla afirmó no saber quién era, pero los testimonios posteriores de compañeros de la universidad demostraron que sí la conocía. Durante el trayecto, Alejandro y Eneida conversaban sobre temas médicos. Al llegar frente a la casa de Carla, se detuvieron y permanecieron dentro del vehículo. Sin previo aviso, el chico comenzó a golpear a Eneida, mientras que Carla, en lugar de pedir ayuda, la sujetó por la espalda para impedir que se defendiera. Entonces, Alejandro sacó una jeringa y la inyectó, asegurando que el contenido sería letal. Pero Eneida seguía consciente. Entonces, tomó una soga y la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Al comprobar que aún tenía pulso, colocó una bolsa en su cabeza hasta que su corazón dejó de latir. Después de confirmar que estaba sin vida, ambos esperaron a que el padre de Carla saliera de casa. Aprovecharon ese momento para ingresar con el vehículo al garaje y ocultar el cuerpo en la planta baja. Lo más perturbador fue la actitud aparentemente normal que adoptó la pareja al día siguiente. Continuaron con sus rutinas como si nada hubiera ocurrido. Asistieron a clases y se reunieron para decidir cómo deshacerse del cuerpo. Finalmente, optaron por esconderlo en el sótano de la casa. La descripción detallada de Carla permitió a las autoridades reconstruir los hechos y comprender la planificación meticulosa detrás del crimen. Sin embargo, su confesión presentaba inconsistencias al afirmar no conocer a Eneida hasta ese día, lo que despertó sospechas. Cumplían 3 meses de novios. Le dice que le tiene una sorpresa. Por eso le dice que suba en la parte de atrás del vehículo. Ella comenta que no sabe qué tipo de sorpresa. Bajan a la zona del río. Y pues si suben una persona del sexo masculino que yo no conozco, sexo femenino, perdón, que no conozco, se acredita, insisto, que sí se conocían. Y se empiezan a platicar en términos médicos. A mí me dejan a un lado. Ella es estudiante de Derecho. En términos médicos no entiendo. Nos vamos afuera de mi casa y le empieza, sin me dar palabra, le empieza a golpear. Con esa declaración, los investigadores comenzaron a construir la primera hipótesis, que Alejandro y Carla habían planeado juntos el crimen, motivados por celos y resentimiento. Según esta hipótesis, el regalo por el aniversario de 3 meses de noviazgo habría sido el crimen mismo. El subprocurador de Investigaciones Especiales declaró a la prensa que el crimen no había sido por impulso, sino que se trataba de un plan frío, motivado por celos que consumieron una mente hasta convertirla en monstruo. ¿Celos por qué? Porque en base al material probatorio, repito, nos hace llegar de que fueron novios 5 años desde la prepa, la víctima, la Oxisa, y el responsable. Tiene una relación de 5 años, terminan, la víctima se pone novia con un conocido, un amigo de él, y esto como que él nunca lo pudo superar. La obsesión de Alejandro con Eneida, su incapacidad para superar la ruptura y la cercanía de Fernando, amigo de ambos y nueva pareja de la víctima, podrían haber sido detonantes. Carla, por su parte, podría haberse sentido desplazada, atrapada en la dinámica de su pareja. Sin embargo, a pesar de la confesión, era necesario obtener pruebas concretas que respaldaran la teoría de un crimen premeditado. Los investigadores se dirigieron a la casa de Alejandro, pero él ya contaba con un equipo de abogados y se negó a declarar. Ante su falta de cooperación, se recurrió a otras vías. Con base en el testimonio de Carla, se reconstruyó el recorrido del automóvil el 29 de abril. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que Eneida subía al vehículo conducido por Alejandro. Estas imágenes fueron clave para confirmar la versión de Carla y establecer la conexión entre ambos en el momento del crimen.
El análisis del material audiovisual permitió determinar con precisión la ubicación y el tiempo de los eventos, reforzando la hipótesis de que Alejandro y Carla actuaron en conjunto. La negativa del joven a declarar, sumado a su asesoramiento legal desde el inicio, intensificó las sospechas sobre su participación directa en la planificación y ejecución del crimen. Aunque para ese momento las autoridades tenían claro que Alejandro y Carla eran los responsables de la muerte de Eneida, esto no era suficiente para detenerlos formalmente, por lo que permanecieron en libertad los siguientes 4 días, provocando una serie de manifestaciones públicas en los edificios de la Procuraduría del Estado en Tijuana. La comunidad universitaria reaccionó con fuerza. Estudiantes de la Facultad de Medicina, acompañados de los familiares de Eneida y la comunidad, se manifestaron frente a la sede judicial para exigir la detención de los responsables y mayor seguridad en el campus. Paralelamente, en una ceremonia íntima pero profundamente conmovedora, familiares y amigos de la joven se reunieron para despedirla. Durante el funeral, su madre colocó una vela junto al ataúd, mientras que su padre apenas podía pronunciar palabra. Con dolor, recordaba que esa mañana se había ido a trabajar sin despedirse de su hija. La última vez que la vi mi hija es cuando me iba a trabajar en la mañana y ya ni siquiera me alcancé a despedir a darle su beso. Ella se estaba bañando y no me le dije, ya me voy, ratoncito. Me despedí así, le decía a mi hija, si hubiera sabido que no la iba a volver a ver, me espero hasta que salga del baño, aunque yo llegara tarde, ¿verdad? Pero como no sabemos qué va a pasar en nuestra vida, fue mi último contacto con ella. La comunidad médica estudiantil organizó vigilias en el campus, donde se encendieron velas en forma de cruz y se leyeron cartas escritas por sus compañeros. La presión social obligó a las autoridades a actuar con rapidez. El giro decisivo llegó cuando obtuvieron una orden de cateo para revisar el domicilio de Alejandro. Aunque allí no se hallaron pruebas incriminatorias, el automóvil de su madre reveló un hallazgo crucial: manchas de sangre y cabellos, que tras ser analizados resultaron pertenecer a Eneida. Las pruebas de ADN confirmaron la conexión directa entre Alejandro y el crimen. A esto se sumaron los testimonios de amigos cercanos, quienes describieron una relación marcada por el control y la posesividad. Alejandro solía estar siempre detrás de Eneida, manifestando un deseo de exclusividad que rayaba en lo enfermizo. Esta acumulación de evidencia física y testimonial permitió a las autoridades construir un caso sólido y emitir órdenes de arresto para Alejandra y Carla. La detención se produjo el 5 de mayo de 2016, poco antes de la medianoche. En el caso de Alejandro, sus padres intentaron impedir el arresto alegando que necesitaba medicación para la diabetes, pero no lograron evitarlo. Horas después, Carla también fue arrestada. Inicialmente, ambos fueron acusados de feminicidio, pero la carátula del caso fue modificada a homicidio calificado, ya que el juez consideró que no podía aplicarse el término si una de las acusadas era mujer. Esta decisión reflejaba una evaluación más precisa de los cargos. La situación se volvió aún más compleja cuando Alejandro, a pesar de los intentos de los investigadores por obtener una declaración, se mantuvo en silencio. Tanto él como Carla permanecieron en prisión preventiva, a la espera del juicio oral, el cual inició ese mismo mes de mayo, en el Juzgado Cuarto de lo Penal. Las pruebas eran contundentes. La autopsia, el ADN de Eneida en las uñas de Carla, los peritajes del vehículo y los testimonios de compañeros de la universidad sobre la bondad de Eneida y el carácter controlador de Alejandro, cuya defensa alegó que tanto él como la víctima se habían manipulado mutuamente. Carla, por su parte, colaboró plenamente con la investigación y se le reconoció el atenuante de coacción, ya que, según ella, Alejandro la manipuló para ayudarlo a encubrir el crimen. Yo siempre estuve amenazada de muerte por Alejandro. A pesar de todas las pruebas, la lucha de los familiares de Eneida por hacer justicia tardó en llegar.
ya que el proceso judicial se prolongó durante 8 años, marcado por apelaciones y los retrasos derivados de emergencia sanitaria mundial. Cuando había transcurrido poco más de un año de los hechos, Alejandro rindió su testimonio sobre los hechos, pero su declaración no fue difundida públicamente. Finalmente, el 2 de octubre de 2024 llegó la sentencia. Adán Alejandro Castellanos Espinosa, de 30 años, fue condenado a 42 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado sin beneficios. Además, se le ordenó pagar una indemnización como reparación a la familia de Eneida. Carla Vanessa Garza recibió una pena menor, estimada entre 20 y 30 años, aunque no se detalló públicamente. Tras conocerse la sentencia, la comunidad respondió con nuevas marchas, celebrando la condena, pero exigiendo más prevención. El crimen de Eneida no solo sacudió a Tijuana, su caso se convirtió en un punto de inflexión para la sociedad baja californiana, que comenzó a exigir cambios estructurales en materia de prevención, justicia y protección de las mujeres. A raíz de los hechos, colectivos feministas, estudiantes universitarios y familiares de víctimas de violencia se movilizaron con más fuerza. Las marchas que comenzaron en mayo de 2016 no se detuvieron. Cada aniversario, cada audiencia judicial, cada avance en el caso era acompañado por velas, pancartas y gritos de justicia. En respuesta a esta presión social, la Universidad Autónoma de Baja California creó la Comisión de Salud Mental Eneida. El objetivo era claro: detectar a tiempo conductas de riesgo entre estudiantes, especialmente en carreras relacionadas con la salud, donde el estrés y la presión académica pueden ocultar trastornos graves. En 2024, la universidad amplió el programa con talleres contra la violencia de género, enfocados en relaciones tóxicas, control emocional y prevención de agresiones. Pero el impacto del caso trascendió el ámbito universitario. En julio de 2020, Baja California aprobó la Ley Olimpia, una reforma al Código Penal Estatal que tipifica la violencia digital como delito. Esta ley, que lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, una joven que en 2014 fue víctima de la difusión no consentida de un video íntimo por parte de su exnovio, fue aprobada en 2021 a nivel federal y para 2024 ya se habían judicializado 6 casos en Baja California. La normativa establece penas de 1 a 6 años de prisión por difundir contenido íntimo sin consentimiento, con agravantes si el agresor tiene vínculo de parentesco, custodia o relación sentimental con la víctima. El caso de Eneida también inspiró la creación en 2022 del colectivo feminista Antigrita en la Universidad de Baja California, el cual desde la fecha se ha dedicado a organizar talleres contra el acoso, charlas sobre relaciones violentas y espacios seguros para estudiantes que enfrentan situaciones de riesgo. Hasta octubre de 2025, el caso se mantiene cerrado judicialmente, sin ninguna apelación. Alejandro cumple su condena en el Centro de Reinserción del Cerezo de Tijuana, sin beneficios legales. Carla, por su parte, también continúa en prisión, donde ha mantenido un perfil bajo. La familia de Eneida recibe apoyo psicológico por parte de la Fiscalía General del Estado y continúa participando en actividades conmemorativas cada año, intentando sanar. En las calles de Tijuana, donde el mar abraza el desierto y la frontera susurra promesas rotas, la voz de Eneida sigue resonando. Su vida, apagada por celos que se volvieron veneno, no es solo un expediente cerrado. Es un espejo que nos confronta. ¿Cuántas señales ignoramos en nombre del amor? ¿Cuántas veces callamos por miedo, por costumbre, por no incomodar? Su ausencia duele, pero su legado vive. Vive en las marchas que no callan, en las leyes que protegen, en cada joven que alza la voz. Eneida soñaba con salvar vidas, y aunque no pudo ejercer como médica, su historia ha salvado muchas.
Ha despertado conciencias, ha encendido alarmas, ha obligado a mirar de frente lo que antes se escondía. Pero más allá de las cifras, las sentencias y las reformas, queda una pregunta que no se puede responder con documentos oficiales. ¿Y tú? ¿Qué harás para que la luz de Chayito no se apague en vano? La justicia llegó tarde para ella, pero quizás, solo quizás, está a tiempo para la próxima. Que su silencio nos despierte, porque el cambio comienza cuando dejamos de callar. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.